En breve se volverá a reunir después de 15 años el grupo de trabajo de delimitación de espacios marítimos. Es el anuncio del ministro de Exteriores en Canarias 2 meses después de la apertura de una nueva etapa en las relaciones de España con Marruecos. Álvarez fue recibido con esta protesta simbólica a favor del Sáhara Libre en su visita a Casa África para participar en un acto institucional, el gobierno pendiente de un encuentro que afecta al futuro del espacio marítimo canario. Un futuro que pasa por la devolución del sector turístico a las cifras de ocupación de antes de la pandemia. Las expectativas son buenas a pesar de los problemas que tienen las empresas para encontrar trabajadores. Faltan camareros y cocineros. Los ERTEs y los salarios bajos explican una situación que se extiende por todas las zonas turísticas del país. La viruela del mono afecta ya a 6 personas en Canarias. Las autoridades sanitarias están a la espera de la confirmación de 11 casos más. La evolución de todos los pacientes es favorable. España, Portugal e Inglaterra son los 3 países en los que se concentran la mayor parte de casos detectados en Europa. El Paso acogerá el Día de Canarias en la presentación de un libro sobre el impacto que el volcán de Cumbre Vieja ha tenido en el paisaje y las vidas de los habitantes de la comarca oeste de la isla de La Palma. Esta publicación es una iniciativa de una productora audiovisual que documentó el proceso eruptivo y ahora quiere ayudar a los damnificados con los beneficios que se obtengan de su venta. Más de 6,5 millones de personas refugiadas han huido a países vecinos desde el 24 de febrero, desde que las tropas rusas invadieran Ucrania. El gobierno calcula que unos 120.000 ucranianos han buscado refugio en España. 110.000 han obtenido la protección temporal. Canarias acoge a algo más de 2.500 ucranianos que han escapado de la guerra, la mayoría mujeres y niños. Piden que la sociedad no les olvide, pero sobre todo reclaman conseguir un empleo. La mayoría de ellos están acogidas por las familias canarias. Y la mayoría de ellas, la preocupación de ellos es que hacen cargo a estas familias, porque lógico, el coste de la familia que le acoge a su casa duplicado o triplicado al mes. Son todos con las titulaciones universitarias, saben muy bien lo que hacen, además que somos gente que no tenemos miedo para empezar cualquier tipo de trabajo. Una de las mayores batallas de las últimas semanas se ha librado en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. El ejército ruso pudo llegar a controlarla, pero la férrea defensa ucraniana la ha frenado. Buenos días. Las consecuencias económicas de esta guerra acapararon la agencia del Foro Económico Mundial de Davos. El presidente español se reunió con varias empresas tecnológicas a las que les mostró las oportunidades de inversión que existen en nuestro país. Pedro Sánchez, durante su intervención en uno de los debates, se solidarizó con el pueblo ucraniano y aseguró que la economía española resiste mejor de lo que se esperaba al impacto negativo de esta contienda. Existen fortalezas inherentes a la economía española que nos hacen ser optimistas. El empleo aumenta, el déficit fiscal disminuye y 2 sectores muy importantes para nuestra economía, el de las exportaciones y el del turismo, recuperan niveles previos a la crisis. En otras palabras, estamos conteniendo los daños mucho mejor que otras economías. El Foro de Davos ve inevitable la aplicación de una tasa verde al queroseno que utilizan las compañías aéreas. Este asunto fue abordado por el presidente del Gobierno en el Parlamento esta semana.
La actual directiva europea incluye una excepción de esta tasa a las conexiones aéreas y marítimas entre Canarias y la península, pero la mantiene con las conexiones internacionales claves para Canarias como destino turístico. Es un debate abierto que ha coincidido con una visita de un grupo de eurodiputados a la zona afectada por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. La Palma necesita el apoyo de Europa para su recuperación. Es el mensaje que todas las administraciones han trasladado a los eurodiputados que están en la isla para ver in situ los efectos del volcán. Que sea partícipe de esas oportunidades, de esa esperanza que tenemos en tener una mejor isla de La Palma después de esta erupción. Redefinir la isla de La Palma con criterios medioambientales, con criterios de sostenibilidad, con criterios de futuro, de siglo XXI, que haga que sea una isla que en vez de que la gente se vaya, venga y quiera vivir en ella y permanecer en ella. Replantear los fondos de solidaridad al considerar insuficientes los 25 millones que recibirá la isla ha sido otra de las demandas. Estamos hablando de una catástrofe natural que ha venido a destrozar un patrimonio que se valora en torno a los 1.200 millones de euros. Estamos hablando de la mayor catástrofe natural que ha sufrido la Unión Europea en toda su historia. Por su parte, los eurodiputados han mostrado su compromiso con la isla. Pueden estar seguros que los miembros de esta delegación del Parlamento Europeo cuentan con abogados que haremos todo lo posible para defender sus intereses. Los afectados también tuvieron la oportunidad de trasladar a los miembros del Parlamento Europeo cuáles son sus necesidades 9 meses después de la erupción. De forma simbólica, comenzó el pasado lunes el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. La ministra de Transición Ecológica acompañó a las autoridades canarias en el inicio de unos trabajos que se van a prolongar durante 8 años. Santa Cruz de Tenerife da este lunes un giro de 360 grados en su historia. Casi un siglo de actividad de la primera refinería de España que da paso a un nuevo capítulo escrito por sus trabajadores. Inician un gran trabajo de desinstalación, un trabajo muy importante para impulsar la transición energética de Canarias, para devolver este espacio a los tenerifeños. Para el Santa Cruz del siglo XXI, creo que era de esas ilusiones que todos teníamos la esperanza de poder vivir en algún momento. Un ejemplo para el mundo, que debe de asistir a la construcción de una ciudad sostenible donde hoy hay tanques, chimeneas y tuberías. El cambio no será inmediato, pero marcará el camino hacia un nuevo modelo de ciudad. Para mirar hacia el futuro con los ojos de lo que nos demanda el siglo XXI y devuelva para el disfrute de los vecinos de Santa Cruz más de 500.000 metros cuadrados. Como palabra clave y en mayúsculas, la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental, la apuesta por las energías renovables, por un planeta limpio, por unas Canarias que sean ejemplares justamente en el tratamiento de todos estos recursos naturales. Desde 1930, familias y barrios enteros han crecido al abrigo de la refinería. Ahora el reto colectivo es diseñar una Santa Cruz sostenible para las generaciones futuras. Otra imagen del lunes la encontramos en Madrid. El rey emérito cerró su regreso a España con una reunión con su sucesor, su hijo Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. Había expectación con este reencuentro 2 años después de que don Juan Carlos I abandonara el país y se instalara en Emiratos Árabes tras ser acusado de evadir impuestos y lucrarse con cobros irregulares cuando ocupó la jefatura del Estado. Declarado culpable de homicidio, el hombre juzgado en Santa Cruz de Tenerife por matar a Irat Otero en un centro comercial del sur de Tenerife. Jordi Cámara tendrá que cumplir entre 12 y 15 años de prisión por un crimen cometido en 2020. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron clave en la decisión final porque demostraron que el acusado y la víctima eran las únicas personas que estaban en el interior del local cuando se produjo el homicidio. La familia se ha mostrado satisfecha con el resultado y agradecida por el apoyo del colectivo LGTBI. Y 2 exalcaldes del municipio de La Victoria, en Tenerife, que fueron juzgados por prevaricación en la misma audiencia de Santa Cruz de Tenerife,
han quedado absueltos. En el fallo, el juez desestima la denuncia interpuesta por el socialista Manuel Correa, que acusó a los ediles de Coalición Canaria y Partido Popular de realizar contrataciones irregulares. El Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, recuperó el lunes el servicio de atención ciudadana tras sufrir la pasada semana un ciberataque. Un grupo de piratas logró infiltrarse en el sistema y encriptar archivos municipales necesarios para la gestión diaria. El sistema vuelve a estar operativo. A pedir los certificados, a dar de altas y bajas en el padrón y a registrar los documentos en el registro general, con lo cual ya eso es una muy buena noticia. Además, 96 horas después se ha logrado restituir la gestión del padrón, contabilidad y el sistema de comunicaciones de la policía local. Papa Lima 30 para todas las unidades, comprobando comunicaciones. Aún no se ha alcanzado el 100% de la operatividad. En algún caso extremo se ha hecho alguna expedición de algún certificado a la antigua usanza de forma manual. El hackeo se produjo mediante el uso de un software que encripta los archivos y no permite acceder a ellos sin pagar antes un rescate. En este caso solicitan al ayuntamiento $10 por cada 3 archivos, un pago que debe realizarse en monedas Bitcoin. Está yendo puesto por puesto de trabajo, cambiando nombres de usuario, de contraseña y demás. Tanto la información sensible como los datos del ciudadano no han quedado al descubierto. Recientemente se había iniciado un proceso de migración de datos a la nube, lo que ha permitido recuperarlos sin proceder al chantaje. A día de hoy no tenemos certeza que hayan sustraído nada. Los ciberataques aumentan en las administraciones públicas. En junio de 2021 el SEPE sufría un bloqueo que afectó por semanas a las 710 oficinas físicas. Por esta razón, el CNI urge a los ayuntamientos a blindarse ante este tipo de ataques. Lo que dice el consejero, que hablé, como digo, con él ayer, es que las obras se iniciarán con este presupuesto a la mayor brevedad. Entonces salimos todos para abajo corriendo y nada, los trajimos aquí, los atracamos aquí en el muelle. Tienes que estar pendiente porque, como tú ves, ahora mismo hay los 3 más grandes en fila, falta otro, 4. Y la mar de fondo, pues nada, al final la arrastra, al final hay que estar pendiente de los barcos. Los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia han expuesto sus reivindicaciones a los grupos parlamentarios. La plantilla inició el pasado 10 de mayo una huelga para denunciar su exclusión de la OPE que la Consejería de Sanidad ha presentado para el personal temporal adscrito al Departamento Autonómico. Los trabajadores aseguran que la intención del Gobierno es privatizar un servicio que es esencial para el sistema sanitario. En la actualidad, el instituto cuenta con 200 trabajadores, 150 de ellos con contratos temporales. Y lo que quieren hacer del banco de sangre, el único de la comunidad autónoma, es convertirlo en una empresa. Es cierto que es una empresa pública en su titularidad, pero que se va a gestionar en lo privado. Y esa gestión privada de la sangre va a hacer que el producto de mercado sea la sangre. Homenaje a La Palma en el primer encuentro gastronómico inclusivo que se celebró esta semana en Gran Canaria. Una veintena de jóvenes con capacidades diferentes pudieron por un día demostrar sus dotes culinarias y compartir experiencias entre fogones. Añadimos un buen chorro de igualdad. Dejamos freír hasta que dore e incorporamos un par de cucharadas. Se da como diversión. Mezclamos y lo servimos acompañado de... Creo que inclusión. Y obtenemos así la receta que compone el primer encuentro de gastronomía inclusiva organizado en Agüimes. Saben defenderse ante un mundo que normalmente no está pensado para ellos y ellas. Un proyecto pionero que combina inclusión con experiencia culinaria, en la que 20 jóvenes con diferentes capacidades cogen la sartén por el mango. Lo que estoy haciendo es un sofrito de cebolla y pimentón cortados en brunoise. Daniel y su equipo elaboran ropa vieja. Pues los ayuda a adaptarse a un entorno donde se trabaje bajo presión. Sin miedo, mira, sin miedo. Te ayuda, mira, sin miedo. Coge. Ahí. Las papas arrugadas con un color negro, como me ves las manos.
Un color necesario para crear un volcán de sabores, un plato que dedican a la isla de La Palma. Irá servido sobre base de bizcocho y queso, una propuesta con la que Andrea está especialmente ilusionada. Pues sí. Galletas, dulce de leche y nata montada es la propuesta de Anima Aguado y su equipo. Un postre para chuparse. Los dedos, tienes que probarlo. Vamos a ello, platos a la mesa, cucharada a la boca y valoraciones al canto. Muy rico el plato. Además, no es solamente ya de cercanía, sino que es casero. Pocos restaurantes en la isla se puede comer una ropa vieja como esta. Las entidades colaboradoras han querido reconocer su trabajo y lo han hecho con la entrega de un delantal. El gobierno estatal anuncia la convocatoria de oposiciones para casi 45.000 puestos de trabajo en la administración pública. Ese es el acuerdo al que ha llegado con los sindicatos. Habrá plazas de nueva creación, pero también se busca dar estabilidad a los trabajadores interinos. La mayor oferta de la historia, que refleja la voluntad de este Ejecutivo para que las administraciones públicas tengan los recursos materiales necesarios, pero sobre todo para apostar por un personal cualificado, eficiente y comprometido con el servicio a los ciudadanos. En Canarias ya saben que está en marcha los procesos de estabilización del personal temporal de ayuntamientos, cabildos y gobierno autonómico. En el Parlamento, comparecencia del consejero de Sanidad, quien abordó este asunto y el polémico pago de 4 millones de euros por una partida de mascarillas defectuosas durante la fase crítica de la pandemia. Vamos a recuperar el dinero, claro que sí, vamos a recuperar el dinero o en especie, en lo que fuere, pero nosotros esa deuda, porque para eso hemos declarado deudor a la empresa y a los responsables de la empresa, la vamos a cobrar, no tenga ninguna duda. La sesión plenaria continuó con la comparecencia de la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, quien expuso las líneas generales del Plan Estratégico de Turismo de Canarias para este año. Dotado con un presupuesto de 60 millones de euros, la consejera detalló que ya está en marcha la mayoría de las medidas que incluye. Y el resultado se plasma, como he comentado, en 25 planes de actuación distintos distribuidos en programas de mejora de la conectividad, de mejora del producto, de promoción, de comercialización de productos y servicios turísticos, de digitalización, de inteligencia turística o de sostenibilidad, entre otros. La mayoría de estos planes ya están plenamente operativos. Relacionado con este sector, el turístico, está la construcción de un complejo hotelero en el puertito de Armeñime, en el sur de Tenerife. El proyecto cuenta con el rechazo de los ecologistas y los vecinos cuyas propiedades serán expropiadas al no estar incluidas dentro del plan de conservación de viviendas aprobados por el Ayuntamiento de Adeje en este lugar. Juan Francisco representa a su padre. Él es el dueño de este salón apero de unos 60 metros cuadrados frente al puertito de Armeñime. Denuncia que su propiedad no ha sido incluida en el plan de conservación como el resto de viviendas de esta zona. ¿Y el resto de las viviendas hay 6 metros? ¿No hay más? No he entendido por qué la separación aquí y no allí. Pasó a formar parte de una junta de compensación que le ofrece 12.000 euros por el terreno y la edificación, aunque él insiste en mantener la propiedad. No quiero que esto desaparezca. Igual que se va a intentar proteger otras viviendas, creo que esta se podía haber protegido sin ningún tipo de problema. A Juan Francisco le ofrecen 12.000 euros por la finca, una cantidad que no comparte. ¿Y a mí me van a pagar 12.000 euros por 68 metros cuadrados? Eso es un robo. Eso es un robo a mano armada que no voy a permitir. Por su parte, el Ayuntamiento de Adeje no ha querido ofrecer declaraciones.
Es la imagen de un día cualquiera. Unos 80.000 vehículos al mes visitan el Teide. Ante tan elevadas cifras nace la necesidad de prohibir el coche privado. El plan rector de su gestión, que ahora está a exposición pública, un plan rector que lo que intenta es proteger lo que son las joyas de la corona a nivel nacional, que son nuestros parques nacionales. Y en el caso del Teide, no solo es el valor geológico, sino también el valor de la biodiversidad endémica que encierra. Eso hace que sea totalmente poco justificable que tengamos más de 4 millones de visitas al año. La idea es permitir su tránsito, pero si se quiere parar a ver el parque, habrá que hacerlo con guaguas lanzaderas que saldrán desde 3 áreas de servicio, en Chío, Vilaflor y el Portillo Alto. Así va afluencia de visitas en determinados lugares y parecen atascos de la autopista. Se conseguiría, como he dicho, una mejor calidad de la visita, se garantizaría que se conservaran los recursos naturales y culturales y conseguiríamos disminuir enormemente la emisión de gases de efecto invernadero. Pero el documento también limita otras actividades como el montañismo. Necesitamos poder acceder con cierta facilidad dentro de unos límites. Estamos de acuerdo que hay que poner unas restricciones, etcétera, pero sentémonos en una mesa y negociémoslo. Hasta el momento no hay precedentes de una iniciativa igual en España. El turismo de naturaleza en las islas sigue creciendo. A pesar de la pandemia, hay más de 800 empresas activas en estos momentos. De hecho, nos está situando en el liderazgo a nivel estatal. Somos la comunidad autónoma que tenemos más empresas de ocio activo registradas en el registro del Gobierno de Canarias. Esto significa que hay una necesidad latente, que tenemos potencial y que esto va a ir creciendo. La mayoría son medianas o pequeñas empresas. A través del Plan de Reactivación del Turismo Activo se ha dado un impulso a este sector, acercando a residentes y turistas las actividades que ofertan por medio de experiencias gratuitas y códigos de descuento. Más de 300 experiencias que han beneficiado a más de 2.000 usuarios. Los turistas que nos visitan están deseando vivir experiencias en destino, no solo alojarse en unos sitios espectaculares o disfrutar de nuestro excelente clima, sino que están pidiendo, necesitan, demandan algo más. El senderismo sigue siendo la actividad más demandada, seguida por el buceo y los paseos en kayak. Visita del ministro de Exteriores a Canarias 2 meses después de la carta con la que el presidente Pedro Sánchez inauguró una nueva etapa en las relaciones con Marruecos en detrimento del Sáhara. A las puertas de Casa África, en la capital Gran Canaria, un grupo le recordó que la soberanía del Sáhara pasa por un referéndum de autodeterminación. José Manuel Álvarez lanzó un mensaje de tranquilidad. Dice el ministro que España es el principal donante de los campamentos saharauis, que eso no cambiará con la nueva postura sobre el conflicto del Sáhara. Ayudar a desencallar un conflicto que dura ya medio siglo y hacerlo en el marco de las Naciones Unidas y a través de una solución mutuamente aceptable. España y Marruecos afrontan así una nueva etapa en sus relaciones que Canarias quiere aprovechar. En estos momentos hay una situación normalizada, eso viene bien para las relaciones comerciales que son estrechas entre Canarias y Marruecos, también para que ese convenio que se firma entre el Gobierno de España y Marruecos para el flujo migratorio sea lo más efectivo posible, lo más vigilado posible. A este último respecto, el ministro habla de frenar a las mafias que trafican con migrantes, aunque admite que nunca habrá un cierre total de las rutas. Dice que ya se ven resultados, pero advierte de que vienen momentos complicados en África. El incremento de los precios de los cereales y de los fertilizantes, el empuje que eso va a suponer para que esas personas intenten buscar una vida mejor, va a ser mucho mayor. Y aunque aún no hay fecha cerrada, otro asunto pendiente con Marruecos, la delimitación de las aguas, está más cerca de resolverse. En breve se volverá a reunir, después de 15 años, el grupo de trabajo de delimitación de espacios marítimos. Dice el ministro que esas negociaciones se harán centradas en la Convención del Derecho del Mar, aunque no ha especificado qué delimitación defenderá nuestro país. La postura de Álvarez fue secundada por la embajadora de Marruecos en España, quien asistió al almuerzo institucional con el que la entidad celebró el Día de África. Todo será a través del diálogo, de la comprensión y de la cooperación entre ambos países. Todo estará en el marco de Naciones Unidas si hay algún problema, pero no lo habrá porque tenemos una madurez hoy en día en nuestras relaciones.
El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, tuvo la oportunidad de trasladar al ministro la postura de Nueva Canarias. Rodríguez le recordó que el gobierno de España se ha quedado solo en su cambio de postura respecto al Sáhara. Lo que hemos defendido siempre y es la legalidad internacional, los derechos humanos y la necesidad de concluir conforme a esas reglas el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Han cambiado una posición que él sostiene que sigue estando en el marco de Naciones Unidas, pero ni lo entiende así las Cortes Generales, ni el Parlamento de Canarias, ni la opinión pública, ni Marruecos. Y en la misma línea se han manifestado los líderes de los partidos que están en la oposición en Canarias. Creo que no ha habido explicaciones. El ministro no ha sido transparente, no ha explicado cuáles son los términos del acuerdo con Marruecos. Ha tenido que reconocer algo que le dijimos desde el minuto cero, y es que ese cambio de postura y esa vendida del pueblo saharaui no ha significado que se hayan reducido el número de llegadas. Las declaraciones de ayer del ministro, a mí particularmente, me dejaron muchas más dudas aún, cuando dijo que el fenómeno migratorio no iba a ser mermado, que quizás se corregiría un poco más y que había que respetar las decisiones de la ONU. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo. Y así en el Senado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tomó posesión de escaño como nuevo senador autonómico por Galicia. Con este nuevo cargo podrá medirse con Pedro Sánchez en la sesión semanal del control al gobierno hasta final de legislatura. Llego al Senado con la ilusión de contribuir a mejorar mi país. Llego al Senado con la aspiración de ser útil al conjunto de los ciudadanos que representamos, y también llego al Senado con el afán de honrar, de preservar y de defender las instituciones españolas. Juicio en Lanzarote por la presunta prevaricación cometida en la incautación de la desaladora privada de Montaña Roja en 2014. Entre los tres imputados se encuentra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, quien en la primera vista justificó la incautación alegando que no podía dejar sin agua potable a 6.000 vecinos de Playa Blanca. El presidente respondió a las preguntas de la acusación popular, quien pide 12 años de inhabilitación para cada uno de los procesados. Los propietarios de la desaladora retiraron la denuncia en su día tras alcanzar un acuerdo con el Cabildo. Y seguimos hablando de agua porque en Fuerteventura se agrava el problema de suministro que tienen los vecinos del pueblo de La Lajita desde hace semanas. Denuncian cortes continuos que perjudican tanto a los vecinos como a las empresas de hostelería que operan en la zona. Sin agua para regar están los agricultores serreños. El Consejo Insular de Aguas ha tenido que declarar la emergencia hídrica por la sequía reinante. Declarada la emergencia hídrica en El Hierro. Lo que permite unas circunstancias diferentes de contratación, entre otras, y en paralelo estamos firmando también la contratación de 2 potabilizadoras para el Golfo. La situación se agrava por los retrasos en los trabajos de la balsa. Seguimos demandando al Gobierno de Canarias celeridad en la ejecución de las obras. La oposición habla de falta de previsión y exige actuaciones. De manera urgente, inmediata, se tomen acciones para salvar la situación de los agricultores en el Valle de la Frontera, como puede ser una desaladora portátil. Lo que tenemos que hacer ahora es arrimar el hombro entre todos, hacer caso a la comunidad de regantes, establecer los turnos de riego para poder lograr salvar las producciones. La comunidad de regantes pide solidaridad. Estamos optimizando la red, las pérdidas de agua, controlando los hidrantes, los contadores para que los comuneros no se pasen del consumo que deben de tener en cada cultivo. La situación de emergencia estará vigente durante los próximos 6 meses. No está llegando la subida acorde con la subida.
No cubrimos los costes. Ahora mismo el ganadero está día tras día pues perdiendo dinero, o sea, se no está, los márgenes que ellos tienen para subsistir son imposibles. Y esta subida nos vienen a repercutir dentro de 2 meses. Si ya estamos mal, ya en 2 meses estamos en la UBI, ya no podemos garantizar el pago de las facturas, ya no solo a los proveedores como a los trabajadores. El turismo está en auge aquí, se consume bastante leche, se consume bastante queso. ¿Por qué no se nos paga la leche a un precio decente al ganadero? El próximo lunes, en El Paso, se presenta un libro cuyos beneficios de venta estarán destinados a los damnificados del volcán de Cumbre Vieja. La productora I Love the World es la promotora de una publicación que retrata el impacto que ha tenido en la vida de los palmeros y el paisaje de la isla. A vista de pájaro, Alfonso y su equipo regalaron esperanza, pero también decenas de palmeros conocieron el significado del dolor y la devastación a través de sus imágenes. No me olvidaré nunca de la primera vez que me tocó. Un vecino me decía que la latitud era tal y la longitud era tal, y cuando yo llego con el dron estaba negro, no había nada. Y él me contestó, sí, esa es. Y le dije, pues está todo negro. Y él reaccionó más rápido que yo, pues yo estaba más hecho polvo que él en cómo está la noticia, y me dijo gracias. Entre el altruismo, el drama social y la desgracia, I Love the World también consiguió capturar instantáneas icónicas de este proceso eruptivo. Todos los piropos de las imágenes espectaculares y tal, a nosotros realmente sentimos más el cariño por una cosa que no es nuestra, que hemos hecho, que realmente por las imágenes que hemos sacado, porque al final es que nosotros nos dedicamos a eso. Es más, no nos hemos podido lucir. Donde sí lo han logrado es en Las otras historias del volcán, un libro con más de 80 sobrecogedores relatos sobre la erupción de Cumbre Vieja. Un libro que de llorar y de llorar. Es un libro precioso, se acompaña de imágenes muy bonitas, pero bueno, esa es la parte nuestra. Un libro que va a remover mucho. Se presentará el día 30 en El Paso y también servirá para aliviar algo de sufrimiento, ya que lo recaudado irá íntegramente para los damnificados. Jornada intensa en el Congreso, donde el presidente del Gobierno anunció una nueva ley de secretos oficiales y una modificación de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia por su papel en el caso Pegasus. Tras la sesión de control, debate sobre la nueva ley de libertad sexual. El Congreso, con la oposición del Partido Popular y Vox, apoya una nueva norma que acaba con la diferencia entre el abuso y la agresión. La España progresista que yo tengo el honor de representar... Tras el caso de la manada de Pamplona, se activó la creación de una nueva ley que reflejara el consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales, y este consentimiento expreso se ha convertido en la pieza clave de la nueva norma. Llega de la mano de la eliminación de la diferenciación entre los actos sexuales no consentidos. Todos se resumen en una palabra: agresión. En el Código Penal actual tenemos una diferenciación entre abuso y agresión sexual en base a si se entiende que ha habido violación o intimidación. En este caso no, desde el momento que no hay un consentimiento expreso ya se entiende que hay agresión. Por tanto, ese nos parece el primer avance de todo y el más fundamental, porque es el que más reivindicábamos. Quedan pendientes de aprobación las enmiendas de los grupos sobre las agresiones perpetradas por menores de edad, que además de forma punitiva deberán de realizar programas formativos sobre la libertad sexual. Y aunque gracias a esta ley desaparecerán los anuncios de prostitución, todo lo referente a ella ha sido eliminado. Nos parecía que era una oportunidad única que teníamos ahí para recoger el proxenetismo a través del lucro, a través de la tercería locativa, que era una herramienta fundamental para ello, una medida que avanzábamos hacia la abolición. Se emplaza la presentación de una proposición de ley que hable de manera específica sobre ello. El jueves conocíamos el informe que el Tribunal de Cuentas ha realizado con 49 expedientes de emergencia hechos durante la pandemia por más de 550 millones de euros. El organismo que fiscaliza la contratación del Estado encontró incidencias en 1 de cada 5 contratos suscritos por el coronavirus durante el 2020. En lo que respecta a Canarias, ve indicios de responsabilidades contables en el ya conocido como caso de las mascarillas. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por el llamado caso Mascarillas, en el que el Servicio Canario de la Salud pagó 4 millones de euros por 1 millón de FFP3, mascarillas que nunca llegaron a los centros sanitarios.
estudian si hubo responsabilidad contable por parte de la administración pública, no solo en este contrato, sino también en otros analizados en un informe de la Audiencia de Cuentas Canarias que aún admite alegaciones. El informe señala supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos por la vía de emergencia durante la pandemia. Apuntan que 35 de los 106 contratos suscritos por el Servicio Canario de la Salud no estaban justificados sobre el papel, que en esos 35 contratos no consta acreditada la emergencia, y subrayan además que 2 de las 4 mayores adjudicatarias carecían, según la Audiencia de Cuentas, de capacidad para trabajar con la Administración. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción investiga no solo al Servicio Canario de la Salud, sino también a la empresa que recibió el encargo de las mascarillas, que nunca llegaron a su destino. A este caso se refirió el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Julio Pérez aseguró que el Gobierno está haciendo lo imposible para recuperar el dinero invertido. El portavoz dio cuenta el jueves de los asuntos tratados en la reunión. Unas 1.200 viviendas públicas del archipiélago serán rehabilitadas. Para ello, el Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 3 millones de euros. Son obras de rehabilitación de viviendas del parque público de viviendas. Obras de impermeabilización de cubiertas, de reparación de fachadas, de mejora de espacios comunes. Además, se destinará otro $500,000 de euros para rehabilitar 20 viviendas en La Palma y que irán destinadas a los afectados por el volcán. Estaban previstas para ser adjudicadas a solicitantes de viviendas en la isla de La Palma, pero las vamos a usar para esto porque nos ha parecido prioritario. En materia sanitaria, el Ejecutivo ha aprobado una oferta de empleo público de más de 2.000 plazas para avanzar, dicen, en el proceso de estabilización. Se aclara las que se cubrirán por el sistema de concurso, que es una parte muy importante, y las que se cubrirán por el sistema de concurso-oposición, en que la oposición pueda no ser eliminatoria. En total, hasta ahora se han aprobado 8.741 plazas para las diferentes categorías del Servicio Canario de Salud. Otro asunto al que el Gobierno quiere poner fin es el de la moratoria turística. El Ejecutivo ha dado los primeros pasos para que se cumplan las sentencias para que se reclasifiquen 26 parcelas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en las que se impidieron construir. Los propietarios de estas parcelas reclaman una indemnización de 650 millones de euros, cantidad que el Gobierno reduce a 5. El Ejecutivo ha dado un plazo de 6 meses para que los ayuntamientos afectados incluyan esos terrenos en los planeamientos municipales. Los empresarios del sector turístico han denunciado que no encuentran ni camareros ni cocineros que quieran trabajar a pesar del paro existente en Canarias. Los ERTEs y los bajos salarios explican una situación que comienza a preocupar. Para darle más agilidad a las comandas y por lo tanto a su restaurante, Giuseppe busca nuevo personal de cara a la campaña de verano. Está siendo más complicado. No sé por qué, pero como que hay un rechazo. Ofrece un contrato de 40 horas con un salario que ronda... Dice la nómina que ha llegado a 1.300, 1.400 euros un camarero. Como él, afirman las patronales, otros muchos negocios buscan profesionales como él o como ella, pero no hay forma tras la pandemia. Han tenido que buscar otros sectores. ¿Por qué? Que todos esos trabajadores que se van al ERTE, al empresario no les es posible rescatarlos de ese ERTE porque además eran bastante rígidas la normativa. En España se estima que han sido unos 73.000 los profesionales que han abandonado el sector desde 2020. Hemos abogado por una mayor calidad formativa, por un personal cualificado. Sin embargo, a los sindicatos no les salen las cuentas, ya que denuncian que en Canarias hay cerca de 30.000 parados en el sector. Hay demanda suficiente como para hacer frente a la oferta de trabajo que está haciendo la patronal. Además, sostienen que la cualificación debe verse reconocida con mejoras salariales. Para tener trabajadores hiperformados como ellos solicitan, creo que esas condiciones también hay que pagarlas. Si mejoran las condiciones laborales, seguramente no van a tener este problema del que hablan. Un problema que puede complicar un verano turístico que apunta a lleno.
Otros ocupas en el sur de Tenerife han tenido más suerte. 7 de las 48 familias que iban a ser desahuciadas en el barrio de San Isidro podrán seguir en sus casas. Un juez ha desestimado la denuncia por usurpación interpuesta por el actual propietario. 21 días llevaban vecinos, amigos y el sindicato de inquilinas atrincherados dentro de este edificio en San Isidro para evitar que la empresa Desocupa intentara intervenir el inmueble. Ha sido mucho trabajo, muchas noches sin dormir, muchas noches de guardia, de turno. El juzgado de Granadilla de Abona ha absuelto a 7 familias que iban a ser desahuciadas por un delito de usurpación. El juzgado da la razón a las familias por encontrarse en situación de vulnerabilidad, pese al discurso que daban desde Desocupa, que aquí había coches de alta gama. Además de estar en riesgo de vulnerabilidad, el propietario no tiene registradas estas viviendas y no puede acreditar que le pertenecen. De hecho, en el catastro, este inmueble figura como suelo sin edificar. El supuesto propietario estaba reclamando unas viviendas que nunca han existido porque esto era un solar. Entonces no tienen ninguna legitimidad. Ahora algunas vecinas a los que Desocupa les impidió el acceso a sus bidones de agua pagan 50 céntimos por garrafas de 8 litros que esta empresa les suministra. Las familias a lo largo de estos 10 años han seguido reclamando al ayuntamiento y a las instituciones que su situación se regularice. Si no lo han hecho antes es porque no han querido. Y piden que las administraciones lleguen a un acuerdo con ellos para ofrecerles una alternativa. Sanidad investiga un posible caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. El paciente se encuentra ingresado en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife y su evolución es favorable. Se trata de un paciente de 16 años de edad al que se le están realizando pruebas diagnósticas para comprobar si se corresponde o no con esta variante de hepatitis. Objetivamente pensamos que este caso de investigación difícilmente va a confirmarse, pero lógicamente entra dentro del perfil riguroso de los protocolos establecidos y por lo tanto hay que notificarlo y hay que estudiarlo como tal. Que lo que no podemos permitir es que ante una enfermedad de esta característica se nos escape un solo caso. Esta variante se está dando fundamentalmente en niños más pequeños. En críos, incluso en críos menores de 5 años. Muchísimos casos tienen esa edad. Es decir, algunos intentos que había de asociar esta enfermedad con la vacuna frente a la COVID quedan absolutamente desautorizados debido al hecho de que precisamente varios de los casos son en menores de 5 años, que no estaban vacunados, evidentemente. Todos los hospitales están alerta ante la posible aparición de algún paciente con síntomas compatibles con esta enfermedad. Vigilancia sanitaria ante posibles nuevos casos de viruela del mono. Según la última actualización de la Consejería de Sanidad, en Canarias hay en estos momentos 6 casos confirmados. Todos son hombres, evolucionan de manera favorable y ninguno hasta ahora ha precisado de hospitalización. Además, han sido remitidas al Centro Nacional de Microbiología las muestras de 10 casos considerados como probables o sospechosos. Entre estos hay un caso en estudio de una mujer. De confirmarse, sería la primera mujer con esta enfermedad en las islas. El 15% de las mujeres sordas desisten de ir al médico por falta de accesibilidad. Así se desprende de una encuesta que pone el acento en la falta de intérpretes en la lengua de signos. Ni lo más básico está pensado para ellas. Cuando por megafonía se avisa a la paciente, las mujeres sordas es imposible que se enteren. Tampoco suele haber intérpretes en la lengua de signos. Las mascarillas han venido a complicar aún más la comunicación y las barreras son al final tan grandes que muchas veces no solo no van ellas, sino que hasta dejan de llevar al médico a niños o dependientes a su cargo. En aras a tener menos ansiedad, pues no acuden. Otra cosa es cuando cuidan a alguien. ¿Cómo pueden acudir? ¿Cómo pueden gestionar las citas con sus médicos? Que tampoco es nada sencillo, ya que ahora pasa todo por la atención telefónica. Las mujeres sordas piden que los facultativos también aprendan a signar y que las campañas de prevención o talleres formativos sean más accesibles. Al final, como desconocen esta información, pues piensan, bueno, pues voy a continuar con mi vida, voy a ir, por ejemplo, las mamografías, ¿no? Las ecografías, al final dicen, bueno, no hace falta, todavía me queda. No son pequeños detalles, las barreras comunicativas están perjudicando su salud, a cuyo cuidado y prevención no acceden en igualdad de condiciones.
La Consejería de Educación ha galardonado a 10 centros públicos con el distintivo de excelencia por el buen uso de la tecnología y su cultura participativa. Uno de los premiados ha sido el SEIP Costa Teguise en Lanzarote. Ahí han celebrado el Día de Canarias rindiéndole un homenaje muy especial a las islas. Calentaban motores desde primera hora a ritmo de polcas y de isas. Los alumnos y el profesorado del SEIP Costa Teguise se suman a la celebración adelantada del Día de Canarias de una forma muy especial, conociendo de cerca las tradiciones y las fiestas más representativas de cada una de las islas. En este carnaval de la Negra Tomasa, nosotros estamos representando a los herreños. Pues que los buches son súper divertidos. Nuestras tradiciones están presentes en prácticamente cada uno de los centros escolares del archipiélago. En Tenerife, talleres para acercar, entre otras disciplinas, la lucha canaria a los alumnos del SEIP Miguel Pintor. Ya desde pequeños ellos vayan viendo todo lo que es la tradición canaria y la cultura canaria. Gastronomía típica con productos de la tierra, pintaderas, cruces de mayo, paseos romeros, incluso en el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña con los alumnos del Colegio Pureza de María y colegios perfectamente engalanados para celebrar y compartir todos juntos después de 2 años de pandemia. ¿El mojo palmero? Sí. ¿Qué le gusta, suave o picante? De todo. Empezamos con los entrantes y en este caso lo hacemos con mojo de la Isla Bonita. Está buenísimo, está buenísimo. Seguimos con queso de la Vega de San Mateo. Riquísimo, especial. Ahora toca hidratarse con esta cerveza artesana de gofio y miel. Pues riquísima. Como estos postres elaborados con harina de plátano. Son libres de gluten y son elaborados sin colorantes ni conservantes. Nos ha encantado. Esto es un pequeño aperitivo de Agrocanarias, un evento cargado de actividades con un único protagonista, el sector primario. Sí, hay más de 25 puestos y aparte tenemos un mercado que es como un pequeño supermercado, pero solo de producto local, donde uno puede coger su cesta y comprar todo lo que se le antoje. Esta y otras muchas maravillas de nuestra gastronomía se podrán disfrutar en la Alameda de la capital tinerfeña hasta el próximo lunes. Estupendo, estupendo, gracias. Perfecto, gracias. Los aeropuertos canarios cierran mayo con más de 1.600 operaciones aéreas con respecto al año pasado. Este fin de semana los pasajeros que viajen al sur de Tenerife tendrán la oportunidad de utilizar las nuevas instalaciones del aeropuerto que fueron inauguradas esta semana. Cientos de turistas han pasado por el control de seguridad de este nuevo edificio anexo en el aeropuerto de Tenerife Sur. No es la única novedad, también cuenta con una nueva zona de embarque o la Terminal 2. Con la que esperamos mejorar el buen servicio que prestamos a nuestros clientes, compañías y pasajeros. Para nosotros, AENA, es un momento muy especial. Este miércoles se ha inaugurado la ampliación del Reina Sofía. La ministra de Movilidad ha destacado que con estas obras la capacidad de pasajeros en el aeropuerto ha aumentado de 13.000 a 16.000 anuales. Estas mejoras han sido un reclamo histórico del sector económico y turístico de la isla. Lo que es más importante es que va a permitir que la experiencia del usuario, que la experiencia del viajero sea mucho mejor, sea más funcional, sea más práctica. Esta es la mayor inversión de la historia en este aeropuerto, con casi 160 millones de euros. Y ahora es un placer escuchar aquí atrás el bullicio de personas que caminan con sus carros, que pasan por los controles, que suben a un avión y en minutos despegan a la vez que otros aterrizan en las pistas de este aeropuerto. El siguiente proyecto para esta instalación se licitará en los próximos meses con un presupuesto inicial de 8 millones de euros con los que se pretende remodelar tanto el exterior como el interior de este aeropuerto. Este 30 de mayo será especial para la Fundación Canaria del Sordo. Ya han pasado 30 años desde que comenzaron a funcionar gracias a la unión de padres oyentes con hijos o hijas sordas y algunas pequeñas asociaciones que se propusieron acabar con las barreras a la inclusión del colectivo. ¿Tú viniste a ver a Carmen? ¿Estás contenta? Sí, eres mi sol.
Ofrecen todo tipo de asistencia a las personas con discapacidad auditiva o incluso con cualquier tipo de discapacidad. En Funcasor trabajan para la inclusión, siempre acompañando y asesorando a las familias. Los padres dan respuesta a sus problemas y sus necesidades desde el punto y momento que tienen un niño, una niña, un adulto con discapacidad auditiva. Y entonces lo que hacen es se asocian, se juntan para hacer fortaleza y había un par de asociaciones hace 30 años que sabían que solas no tenían posibilidades, se unen y forman Funcasor. Y ya son 3 décadas de intenso trabajo. Enseñar, acompañar, formar al alumnado con discapacidad, con multidiscapacidad, pues en todas las habilidades sociales, habilidades del día a día. Luego también tenemos el servicio de empleo y de formación para el empleo. La accesibilidad a la comunicación de las personas sordas es una de sus prioridades. Por ello quieren visibilizar los problemas con los que se encuentran ante determinadas situaciones de emergencia, como puede ser la pandemia o incluso la erupción del volcán de La Palma. Nos quedamos pues muchas veces incomunicadas, ¿no? Y no solo respecto a la información, sino en el momento de la emergencia en sí, pues cuando habría que ir al centro de salud o contactar o pedir una cita, etcétera, pues no era accesible. Y precisamente este será uno de los temas principales a tratar en las jornadas que ya preparan en Funcasor de cara al próximo mes de octubre con motivo de su 30 aniversario. De forma más resumida, vemos ahora otros temas de interés para la comunidad sorda canaria. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias organiza la actividad Nos Conocemos a través del juego majorero y palmero. Se realizará el 4 de junio a las 5 de la tarde y la fecha máxima para inscribirse es el 3 de junio. Pueden hacerlo en la delegación de Fasicán de Fuerteventura o en la de La Palma a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. La Cueva Pintada de Gáldar, en Gran Canaria, celebra el 50 aniversario de su declaración como bien de interés cultural. Fasicán y el Servicio de Atención Social para Personas Sordas de la isla organizan una visita guiada el próximo 7 de junio a las 4 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web social.grancanaria@fasicán.org o en el teléfono 689 996 248. La artista canaria sorda Guiomar Santana ha realizado una exposición de arte para conmemorar el Día de Canarias el próximo lunes 30 de mayo. No se la pueden perder, se encuentra durante estos días en el hall del Instituto Playa Honda en San Bartolomé, en Lanzarote. Tendremos por delante un fin de semana de tiempo estable, aunque no nos libraremos de las nubes. El sábado las veremos a primeras horas por el norte de las islas de mayor relieve, en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Darán paso al sol, pero crecerán intervalos de evolución en las medianías de las islas más montañosas por la ausencia de viento importante. También tendremos algunos intervalos de nubes altas y temperaturas sin grandes cambios, máximas entre 24 y algo más de 27 grados en la costa. El domingo la situación será muy similar, nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas a primeras horas, con amplios claros a partir de media mañana, intervalos de evolución en el interior de las islas de mayor relieve y tiempo soleado y agradable en el resto. Temperaturas muy agradables y poco viento, soplará de componente oeste flojo más intenso en zonas altas de La Palma y Tenerife. Y el mar no tendremos problema para acercarnos a disfrutar de la playa. Predominará la marejadilla y las olas más grandes no superarán el metro de altura. Y hasta aquí este espacio a la actualidad informativa de los últimos días, con imágenes de la nueva edición del Festival de Cine de Medio Ambiente que estos días se celebra en el norte de Tenerife. Acabamos. Les esperamos la semana que viene. Sean felices.